Revelados 10 hábitos que te desvían del propósito sagrado y debilitan tu FEDIVINA. La tormenta rugía en las montañas, y el pequeño pueblo de José parecía cubrirse de un manto oscuro. La Virgen de Guadalupe, protectora de su gente, observaba desde el altar, sus ojos llenos de amor y compasión. Sin embargo, algo había cambiado en José. Aquel hombre de fe inquebrantable había caído en un abismo de dudas y sufrimiento tras la pérdida de su madre, su guía espiritual. Su corazón, que una vez rebosaba alegría, ahora era un desierto seco. Pero aquella noche, algo poderoso estaba por suceder y, aunque las nubes de miedo lo envolvían, José sentiría el llamado del cielo. A medida que los relámpagos iluminaban la sala de la iglesia, el pueblo entero se unía en oración ferviente, pidiendo a la Virgen que lo rescatara de su desesperación. Era como si las voces de sus amigos se elevaran, creando un coro celestial que resonaba en el alma de José. En medio del caos, sintió un impulso irrefrenable. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al convento cercano, donde las oraciones eran un bálsamo curativo. Allí, en la quietud del sagrado lugar, la presencia del Espíritu Santo lo envolvió como un suave abrigo. Las dudas comenzaron a desvanecerse, y una palabra profética le llegó clara como el día: aún tienes un propósito, José. Sin embargo, su lucha interna continuaba. Las viejas cadenas de la incredulidad se aferraban a él, y en un acalorado debate con su mejor amigo, la angustia salía a flote. ¿Cómo puede Dios tener un propósito para mí si solo veo dolor?, exclamó, su voz quebrándose como el cristal. Pero en ese mismo instante, un murmullo de esperanza recorrió la habitación. La comunidad, con su fe y su amor, lo alentó a levantarse. Una tarde, el pastor del pueblo le extendió una invitación: únete a nosotros en una misión. Llevarás alimento y oración a nuestros hermanos necesitados. José sintió que era su oportunidad, y sin pensarlo más, aceptó. Al visitar la casa de don Miguel, encontró un anciano desahuciado, pero con una fe tan intensa que parecía iluminar la habitación. El ambiente se tornó cargado de energía divina, los murmullos de los fieles llenaron el aire, mientras las oraciones iban alzándose como incienso. Inesperadamente, don Miguel, levantando sus manos temblorosas, comenzó a recuperarse. Un silencio absoluto se apoderó del espacio. Todos los corazones latían al unísono, y las lágrimas brotaron de los ojos de aquellos presentes, maravillados ante el milagro tangible. «Gloria a Dios», resonó un grito entre la multitud. José comprendió que la unidad en la oración podía mover montañas. La fe de su comunidad fue un faro que encendió su corazón nuevamente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Aquel día marcó un antes y un después en la vida de José. Fue un poderoso recordatorio de que, incluso entre la oscuridad, siempre hay luz. El eco del milagro resonaba en su alma, y una pregunta brotó en su interior: ¿podría finalmente liberarse de las cadenas que lo mantenían cautivo y abrazar el futuro que Dios tenía preparado para él? La respuesta permanecía un misterio, como un enigma que solo la fe podría desvelar. De repente, la senda hacia su propósito sagrado parecía más clara, pero el viaje apenas comenzaba. Las semanas pasaron, y José se dio cuenta de que el milagro de don Miguel no solo había transformado la vida del anciano, sino también la suya. Su corazón, resplandeciente pero frágil, emergía de las cenizas de la duda. Cada mañana se levantaba con una perspectiva renovada, convencido de que su dolor tenía un propósito que aún debía descubrir. Se dedicó a ayudar en la comunidad, llevando alimento a hogares, escuchando a aquellos que también experimentaban la pérdida y la desilusión. Se sentía cada vez más conectado con su gente, como si cada sonrisa, cada abrazo, fuera un pequeño hilo de amor tejido en el tapiz de su vida. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el eco de las preguntas continuaba resonando: ¿cuál es mi verdadero propósito? Una tarde, mientras ayudaba en el comedor comunitario, conoció a Clara, una mujer de mirada sabia que había pasado por pruebas dolorosas. Su andar era ligero, y sus palabras venían llenas de paz. Al notar la tristeza oculta en José, se acercó y le dijo: las cosas que nos hacen sufrir son a menudo las que nos preparan para nuestra verdadera misión.
Cada lágrima planta una semilla que puede florecer en esperanza. Las palabras de Clara se quedaron con él. Esa noche, mientras miraba las estrellas, recuerda cómo brillaban intensamente en medio de la oscuridad. Y entonces, como si una voz susurrara en su interior, entendió que su dolor, aunque insoportable, había sido un parteaguas. No era ese mismo dolor el que lo había llevado a la transformación y a servir a otros con amor. Decidido a ahondar más en su camino y a descubrir su propósito, José comenzó a orar con mayor intensidad. Se unió al grupo de oración del convento, donde las voces se alzaban como un cántico poderoso. Durante las horas de adoración, experimentó momentos de conexión divina que lo llevaron a vislumbrar destellos de lo que podía ser. Cada oración pronunciada era un ladrillo más en el camino hacia su destino. Un día, el pastor del pueblo le habló sobre la historia de un grupo que ayudaba a los jóvenes en riesgo. «José, ¿te gustaría unirte a nosotros en esta misión?», le preguntó con genuino interés. Al escuchar esto, el corazón de José latía con fuerza. Sentía como si algo en su interior se despertara de nuevo, como si esos jóvenes fueran un espejo donde podía ver su propio pasado. «No solo se trata de ayudar, se trata de ver a Cristo en ellos», añadió el pastor. José reflexionó sobre sus propias luchas y cómo había encontrado consuelo en el amor de la comunidad. Por fin, se sintió listo para dar un paso más hacia su propósito. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida. A través de su trabajo con los jóvenes, José experimentó la alegría y el dolor de transformar vidas. Ahí estaba él, compartiendo su historia, siendo un faro de esperanza en medio de la tormenta de la vida. Sin embargo, el reto fue mayor de lo que había imaginado. No solo debía lidiar con las luchas ajenas, sino también con las suyas. A medida que se entregaba más y más, comenzaron a surgir nuevos obstáculos y tentaciones que amenazaban con desviar su camino. La sombra del temor y la inseguridad regresaba, haciéndolo dudar de su valor y su propósito. ¿Podría mantenerse firme? La respuesta, solo el tiempo lo diría, pero una voz en su interior le susurraba que ya no estaba solo. Así, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre el pueblo, José se dispuso a enfrentar cada desafío con fe renovada. Sin embargo, el trayecto hacia la realización de su propósito estaba repleto de sorpresas. Pronto, descubriría que, a veces, el mayor obstáculo para cumplir el propósito divino no es el exterior, sino la batalla que libramos en nuestro interior. ¿Qué le depararía el futuro? Las dudas seguían presentes, y la lucha apenas comenzaba. Las nubes se arremolinaban en el horizonte mientras José miraba a los jóvenes reunidos en el parque. Risas y gritos de alegría llenaban el aire, pero en su interior, la tormenta de dudas continuaba rugiendo. A pesar del ambiente vibrante, había un peso en su corazón. Sabía que era su misión ayudarles, pero a menudo se preguntaba, ¿realmente estaba haciendo la diferencia? Con cada encuentro, trataba de inspirar a esos jóvenes a desenredar las cadenas que los ataban a su pasado. Les contaba sobre sus propias batallas, las ocasiones en que había caído y se había levantado de nuevo. Pero había días en que se sentía como un impostor, como si su dolor no fuera suficiente para resonar con ellos. Una tarde, tras una sesión de oración, Clara lo buscó. La serenidad que emanaba parecía desafiar las tormentas que él sentía. «José, a veces, el camino se hace oscuro para que la luz brille aún más», le dijo. «Las luchas son parte del proceso, un recordatorio de lo potente que puedes llegar a ser». Su aliento se hizo más profundo. José se dio cuenta de que Clara había sido un pilar de fortaleza, no solo para él, sino para todos en la comunidad. Su fe era contagiosa, uno no podía evitar sentirse más fuerte a su lado. Agradeció a Dios por haberla cruzado en su camino, sintiéndose más animado a seguir adelante, decidió poner en práctica lo que había aprendido. Planeó un retiro espiritual para los jóvenes, un espacio para que cada uno compartiera su historia, un momento para que cada lágrima fluyera y cada corazón se abriese a la esperanza. Con cada detalle que organizaba, su corazón se iluminaba. El día del retiro, el sonido de la música suave y las risas llenaban el ambiente. Jóvenes de diferentes contextos acudieron juntos, buscaban algo más que diversión, deseaban respuestas. Cuando llegó el momento de compartir, José sintió como se cortaba la respiración, pero Clara le dio una mirada de aliento. Comenzó a hablar sobre sus propios miedos, cómo el dolor había sido su maestro, y cómo finalmente había encontrado luz en medio de la oscuridad. Después de él, los otros comenzaron a abrirse, compartiendo historias de pérdida, desesperanza, y también de fe. Las lágrimas fluían libremente,
Pero lo más impactante era cómo esa vulnerabilidad de algunos era una invitación para otros. Mientras una joven hablaba de su lucha por el sentido de pertenencia y el vacío en su corazón, José sintió un ardor en su pecho. Ellos no solo estaban compartiendo, estaban sembrando semillas de amor y solidaridad. Era en esos momentos que el propósito de Dios se hacía claro. No se trataba solo de ayudar, sino de construir una comunidad de esperanza y sanación. Sin embargo, esa noche, mientras regresaba a casa, la oscuridad de la duda comenzó a cernirse nuevamente. ¿Era suficiente lo que hacían? Con cada paso, las sombras parecían susurrar: ¿quién eres tú para liderar? Al llegar a su habitación, se arrodilló. Clamó en su corazón buscando respuestas. Señor, ¿cuál es mi propósito verdadero? ¿Por qué siento que aún me falta algo? Como respuesta, un profundo silencio llenó la habitación, pero en el fondo de su ser, sintió una paz renovada. Esa paz lo llenó de una comprensión inesperada. El propósito no era algo que se encontraba, sino algo que se vive. En medio de las dudas y desafíos, había una fuente inagotable de amor que podía transformar su vida y la de otros. Pero aún quedaba un oscuro misterio por resolver. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, José se preguntaba qué nuevo desafío se presentaría en su camino. Era evidente que la batalla interna no había concluido, y quizás, lo que enfrentaría a continuación podría llevarlo aún más cerca de su propósito. ¿Estaría preparado para lo que vendría? La respuesta se encontraba en el eco de su fe renovada, y era solo cuestión de tiempo. La mañana siguiente, José despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Se sentó en la cama, sintiendo la calidez del nuevo día. Sin embargo, una inquietud lo seguía desde la noche anterior. Esa paz que había experimentado tras su oración se mecía como una brisa suave, pero un temor sutil se instalaba en su pecho. Se vistió y salió a caminar, buscando claridad entre los árboles y flores que adornaban su vecindario. Mientras caminaba, sintió el deseo de encontrar a Clara. Ella siempre tenía una palabra de aliento, una perspectiva que iluminaría su interior. Se dirigió al café local donde sabía que ella solía ir por la mañana. Al llegar, la vio sentada en una mesa al fondo, sumida en un libro, con una sonrisa que podía alegrar hasta el día más gris. «Clara, ¿puedo unirme a ti?», preguntó, sintiendo su corazón palpitar con anticipación. «Por supuesto, José. Sabía que vendrías. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy?». Su mirada profunda parecía leer sus pensamientos. «Es como si cada paso que doy me acercara más a algo grande, pero a la vez siento una lucha que no me deja en paz. Hay momentos en los que dudo de mi propósito, incluso después del retiro. A veces pienso, ¿y si estoy desviando a los demás de su verdadero camino?». Clara cerró el libro y lo miró con seriedad. «José, las dudas son naturales. Todos enfrentamos esos momentos. Pero lo importante es cómo nos levantamos y seguimos adelante. ¿Has pensado alguna vez que la duda puede ser un puente hacia el crecimiento?». Él frunció el ceño en reflexión. ¿Un puente? No lo había visto así, sí. A menudo, nuestros miedos y dudas nos revelan las áreas en las que necesitamos crecer más. Pero hay enemigos que pueden desviar nuestra atención y debilitarnos. ¿Quieres que te cuente sobre algunos hábitos que, si los dejamos entrar, nos apartan de nuestro propósito? José asintió, sintiendo la curiosidad florecer dentro de él. Sí, eso necesito. Detalles, Clara. Esas cosas que no siempre vemos. Ella tomó un sorbo de café, su sonrisa regresó, iluminando su rostro. Primero, la comparación. Cuando te mides con otros, te distraes de tu propia carrera. En lugar de crecer, te estancas. Cada uno tiene su camino, su historia única en Dios. El segundo es el miedo al fracaso. El temor de no ser suficiente a veces se siente como una cadena que te ata. Pero recuerda, cada error es una lección, una escalera hacia el éxito de Dios en tu vida. Luego está la falta de comunidad. Aislarnos nos debilita, José. Necesitamos rodearnos de personas que nos levanten, que nos contesten con amor y nos desafíen a seguir adelante. Con cada palabra, José sentía que las sombras de la duda se disipaban. ¿Y qué más? Estoy escuchando. Clara sonrió ampliamente. La comodidad. Si te quedas siempre en la zona de confort, te perderás la grandeza de lo que Dios puede hacer a través de ti. La fe requiere riesgo. Luego, está el orgullo,
esa falta de humildad que nos hace pensar que podemos hacerlo solos. Dios nos llama a depender de Él y de los demás. Sus palabras resonaban profundamente en su corazón. Cada hábito mencionado era un enemigo que había acechado en diferentes momentos de su vida. ¿Cuántos más, Clara? Hay al menos un par más, José. La queja y el pesimismo pueden robarte la alegría. Cultivar una actitud de gratitud transforma tu perspectiva y te permite ver la mano de Dios en todo. Y, finalmente, la falta de oración. Si no estamos conectados con Él, nos desviamos sin darnos cuenta. La conversación dejó a José sintiendo una renovada claridad. En su corazón, comprendió que la lucha contra esos hábitos sería parte de su camino, pero no estaba solo. Dios estaba con él, y siempre habría un grupo de jóvenes a su lado dispuestos a crecer juntos. Mientras salían del café, el sol brillaba intensamente y el aire olía a nuevas oportunidades. José miró a Clara y dijo con una sonrisa: «Gracias, necesito hacer un compromiso serio con mi propósito y mi fe». «Pero, ¿qué pasa si al enfrentarlo, surgen más tensiones?». Clara lo miró, y sus ojos brillaron con un secreto. «Ah, José, ahí es donde la verdadera aventura comienza. La vida está llena de sorpresas y desafíos, y a menudo, el siguiente paso no es lo que planeamos. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti?». Con su corazón palpitando, José se sintió emocionado por lo que vendría. La aventura apenas empezaba, y sabía que, en los momentos de incertidumbre, la fe siempre iluminaría su camino. Pero ¿qué misterios lo esperaban? Mientras caminaban de regreso, el aire se llenaba de una energía renovada. José sentía que cada paso lo acercaba más a un nuevo entendimiento sobre sí mismo y su fe. Clara parecía percibir su entusiasmo, y a medida que cruzaban la plaza, sonrió y dijo: «Recuerda, José, cada paso con fe siempre será un paso en la dirección correcta». Los árboles susurraban a su alrededor, con hojas verdes que resonaban con el viento. José recordó las palabras de Clara sobre la comunidad. «¿Crees que debería unirme a algún grupo de jóvenes de la iglesia?», preguntó, sintiendo que necesitaba más conexión. «Definitivamente. Estar rodeado de personas que buscan a Dios te ayudará a ver las cosas desde otras perspectivas. Te retarán y, sobre todo, te recordarán que no estás solo en tu camino», respondió Clara, con el brillo en sus ojos siempre presente cuando hablaba de la fe. Inspirado, José comenzó a contemplar cómo podría involucrarse más activamente en su iglesia. «Quizás podría ofrecerme para ayudar en los servicios dominicales o en la misa de los jueves. Quiero ser parte del movimiento, Clara», dijo con fervor. Clara asintió. «Eso es maravilloso. El servicio es una manera poderosa de crecer. A través de dar, también recibimos. Dios multiplica lo que ofrecemos por amor». La sabiduría en sus palabras se grabó en el corazón de José, avivando aún más su deseo de servir. Sin embargo, su corazón también llevaba una carga. «Pero, Clara, me abruma la idea de no ser lo suficientemente bueno. ¿Y si no soy capaz de ayudar a otros como Dios espera?», dijo, la preocupación asomando en su voz. «Todos enfrentamos esa lucha, José. La clave está en recordar que no es tu fuerza, sino la suya que fluye a través de ti. Él solo te pide que seas un canal de su amor», respondió ella con calidez. José sintió una paz recorrerlo, como un susurro de esperanza que desafiaba sus temores. «Tienes razón. Estoy aquí para ser un instrumento. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de seguir su guía?». Escucha tu corazón y mantente en oración. A veces, el simple deseo de hacer bien y servir ya es una señal de la guía divina en tu vida. Además, mantenerte firme en tu propósito, como habíamos hablado, te hará más consciente de las oportunidades que se presentan, replicó Clara, ajustando su bufanda al viento fresco. Al llegar a la iglesia, el ambiente vibrante lo envolvió. El murmullo de risas y cantos resonaba. Vio a varios jóvenes congregándose en pequeños grupos, algunos disfrutando de su tiempo, otros dedicados a oración. Sin pensarlo dos veces, José se acercó a un grupo donde escuchó música, sus dedos tamborileando al ritmo. «Hola. ¿Puedo unirme?», preguntó con una sonrisa. Los jóvenes lo recibieron con calidez, una sensación de pertenencia llenó su pecho. Mientras conversaban y compartían historias, José sintió como si esas dudas que lo habían perseguido comenzaban a desvanecerse. Un nuevo entusiasmo emergió en él. Mientras tanto, José miró a su alrededor y vio a Clara hablando con otra persona. Ella lo señalaba con entusiasmo,
y por un instante, se sintió agradecido de haberla encontrado. «José, ven aquí», gritó Clara, con la mano levantada. «Quiero presentarte a una amiga que también busca servir». El corazón de José latía con alegría y anticipación. Estaba emocionado por lo que significaba conocer a alguien más en su viaje espiritual. Pero entonces, una imagen cruzó su mente: sería capaz de mantener la fe si enfrentaba desafíos en este camino. «Juntos, enfrentarán esos desafíos», le respondió Clara como si le leyera el pensamiento. «Eso es lo que hace la comunidad. No hay que temer, porque lo que viene es parte de la aventura». José respiró hondo, preguntándose cómo eso impactaría su futuro. ¿Qué nuevos retos vendrán? ¿Cómo me preparará Dios para eso? Las palabras flotaron en su mente, dejando un eco profundo. La verdadera aventura apenas comenzaba. Estaba listo para aceptar lo inesperado que le esperaba en su vida de fe. La música vibrante seguía llenando el aire, y José no podía evitar sentir que estaba justo donde debía estar. Los rostros sonrientes de los jóvenes lo rodeaban, llenos de una energía positiva que lo contagiaba. Un par de chicos comenzaron a tocar una guitarra, mientras otros se unían a las voces. En medio de todos ellos, José encontró un espacio especial donde podía expresarse. «¿Tienes alguna experiencia en música?», le preguntó uno de los jóvenes, con curiosidad en su mirada. «Un poco, me gusta tocar el piano», respondió José, sintiendo cómo se desvanecía un poco su timidez. «Eso es genial. Deberías tocar con nosotros algún día», dijo, sonriendo ampliamente. Esa invitación, sencilla y sincera, encendió algo en su corazón. Era como si, en ese momento, Dios le recordara que su talento no estaba solo para él, sino para compartirlo con otros. A medida que la noche avanzaba, y tras un par de canciones, Clara se unió al grupo. «¿Cómo va la fiesta?», preguntó con entusiasmo. Su presencia siempre iluminaba el ambiente. «Increíble. José va a tocar un día con nosotros», anunció el chico de la guitarra. «¿En serio?». «Eso suena maravilloso», exclamó Clara, mirando a José con un brillo en los ojos. «No olvides que cada vez que ofreces tu don, estás bendiciendo a los demás». A José sintió que la calidez se expandía en su pecho. Era cierto. No solo se trataba de tocar, sino de ofrecer algo que podría ayudar a otros a acercarse más a Dios. Esa idea le daba vida. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz susurraba dudas. «Pero, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si nadie quiere escucharme?», pensó. Esa sombra de incertidumbre intentó entorpecer su alegría, pero esta vez no se dejaría vencer. Se acordó de las palabras de Clara sobre el amor y el propósito. Cuando la convocatoria para hacer oración se escuchó, todos se unieron en un círculo. Era un momento sagrado, y José sintió como una paz profunda los unía. Cerró los ojos y se dedicó a escuchar. El murmullo de las oraciones, el sonido de alguien llorando suavemente, todo se entrelazaba en un hermoso canto a lo alto. «Señor, ayúdanos a ser instrumentos de tu paz», escuchó que decía Clara. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Esta comunidad no solo se abrazaba en momentos buenos, sino que se apoyaban en sus retos y dolores. Reabriendo los ojos, José se dio cuenta que su temor se desvanecía, reemplazado por una convicción renovada de que estaba en el camino correcto. La verdadera aventura que le esperaba no era solo sobre él, era por y para la comunidad que empezaba a formar parte. Después de orar, Clara le dio una palmadita en la espalda y dijo: «Cada aventura tiene sus altibajos. Pero eso es lo que hace la vida cristiana tan hermosa. En los momentos difíciles, recuerda que su amor nunca te dejará solo. Punto». «Gracias, Clara. Estoy comenzando a ver eso», afirmó José, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Mientras continuaban compartiendo y disfrutando de la velada, un grupo de jóvenes se acercó a ellos. «Oigan. Mañana vamos a visitar a un hogar de ancianos. ¿Quieren acompañarnos? Queremos hacerles una pequeña celebración», propuso una chica entusiasta. La propuesta despertó un eco en el corazón de José. Algo dentro de él vibraba. Servir, compartir, llevar alegría a otros, eso era lo que había estado buscando. «Claro que sí», dijo sin dudar. Clara sonrió como si supiera que esto era parte del plan de Dios para él. Mientras caminaban hacia la salida, José no podía dejar de pensar en lo que significaba ese encuentro al día siguiente. Su fe estaba empezando a crecer, pero ¿cómo se vería esa fe cuando enfrentara los verdaderos desafíos de servir? Las preguntas comenzaron a llenarlo, y una mezcla de inquietud y emoción se apoderó de él.
¿Estaba preparado para lo que vendría? Un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de abrirse, y la expectativa lo envolvía por completo. Estaba listo para descubrir el propósito sagrado que lo aguardaba. El murmullo de la noche se cerraba a su alrededor, y en su interior, algo grande comenzaba a gestarse. La luz del amanecer se filtró a través de las ventanas, llenando la habitación de José con un tono cálido que prometía un nuevo día. Mientras se vestía, su mente no podía dejar de bailar entre la emoción y la ansiedad. Hoy es el día, se repetía, sintiendo un nudo en el estómago. El hogar de ancianos los esperaba, y él iba a ser parte de esa misión. Sin embargo, al mismo tiempo, un murmullo de inseguridad comenzaba a brotar en su interior. ¿Qué puedo yo ofrecerles? Soy solo un joven con un piano, pensaba, recordando las dudas que a menudo acechaban su corazón. Pero en medio de esas sombras, las palabras de Clara resonaban: tu don puede ser un puente hacia el amor de Dios. Con cada pensamiento, la luz del sol parecía intensificarse, animándolo a seguir adelante. Cuando se reunió con el grupo en la plaza, el ambiente estaba lleno de risas y energía. Clara lo vio, y su sonrisa iluminó el espacio. José, listo para ser un instrumento de alegría, le dijo con entusiasmo. La calidez de su presencia le recordó que no estaba solo, y eso lo llenó de confianza. Mientras compartían los planes para la visita, cada uno relataba historias de sus experiencias anteriores en el hogar. Había anécdotas sobre encuentros asombrosos y momentos de risa que hicieron que el grupo se uniera más. Cuando llegó el momento de abordar la van, José sintió un escalofrío. No solo iba a dar su tiempo, sino que también iba a entregar parte de sí mismo. El viaje estuvo lleno de charlas y canciones, y él comenzó a abrirse. Sus dudas se desvanecían mientras las risas los envolvían como un abrigo. En medio de la emoción, un pequeño verso venía a su mente: donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. La sensación de que la presencia de Dios estaba con ellos lo llenó de paz. Al llegar al hogar de ancianos, el paisaje era diferente. Un ambiente de tranquilidad y calidez les dio la bienvenida. Al entrar, las miradas de los residentes los recibieron con curiosidad y a veces un atisbo de desconfianza. Sin embargo, pronto los rostros empezaron a iluminarse al escuchar las primeras notas de la guitarra y las voces que empezaron a resonar. José observó a una anciana, que parecía perdida en sus pensamientos. Algo en su mirada le decía que había visto muchas cosas en su vida. A lo lejos, otra mujer sonreía, y cuando las canciones comenzaron, su cara se transformó. Los corazones vibraron juntos, entrelazándose con melodías que llevaban esperanza. Cuando llegó su turno de tocar el piano, un torrente de nervios surgió, pero Clara le dio una mirada de aliento. Hazlo, José, porque Dios está contigo, le dijo con una confianza que calmó sus temores. Se acercó al instrumento, y con cada nota que tocaba, sentía su alma resonar. Las melodías llenaron el aire, y a medida que el piano danzaba con las voces de los jóvenes, la atmósfera se transformó. A José le parecía que el tiempo se detenía y que cada acorde se convertía en una oración, una petición de alegría y conexión con aquellos corazones. Las reacciones de los ancianos no se hicieron esperar. Algunos cantaban, otros bailaban suavemente en sus sillas y muchos sonreían con lágrimas en los ojos. Esa conexión fue más profunda de lo que había imaginado. En ese momento, comprendió que su don no solo era música, era amor en acción. Era un canal a través del cual Dios estaba tocando vidas. Mientras finalizaban su presentación, aplaudieron y vitorearon. José pudo ver a esa anciana perdida sonreír, y en su corazón algo se desató. Esa era la esencia del servicio, dar amor a través de lo que uno es y tiene. Pero justo cuando se sentía lleno de gozo, una sombra de preocupación cruzó su mente. ¿Podría esto durar? ¿Cómo podría seguir tocando corazones después de este día? Antes de que pudiera sumergirse en esos pensamientos, Clara se acercó, sus ojos brillando. ¿Lo ves? Esto es solo el principio, José. Hay muchas más almas que esperan ser tocadas. Cuando se despidieron de los ancianos, un sentimiento inexplicable de gratitud envolvía a todos. La experiencia había marcado sus corazones. Sin embargo, la inquietud de José estaba lejos de desaparecer. Iba a ser un viaje lleno de desafíos, y un nuevo propósito se gestaba dentro de él. Cuando el grupo se despidió, se planteó una pregunta: ¿estaba realmente preparado para el camino que Dios había trazado para él? Las respuestas aún estaban por llegar, pero una certeza ya había brotado:
cada paso lo acercaba más a su propósito sagrado. ¿Cuál sería el próximo paso en su viaje de fe? El sol comenzaba a ocultarse, sembrando el cielo de naranjas y morados que invitaban a la calma después de un día tan significativo. José se sentó en la parte trasera de la van, rodeado de sus compañeros, pero su mente seguía intacta en el ritmo de las melodías que habían resonado en el hogar de ancianos. A lo largo del viaje de regreso, empezó a reflexionar sobre cada sonrisa y cada lágrima que había presenciado, y a la vez, las dudas regresaron como sombras al caer la noche. ¿Qué hago yo aquí? Soy solo un joven, murmuró en voz baja, esperando que nadie lo escuchara. Pero Clara, desde el asiento delantero, giró la cabeza con una mirada sabia. José, esos sentimientos de inseguridad son comunes. Pero recuerda, no se trata de ti, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Él elige lo débil para avergonzar a los fuertes. Las palabras de Clara resonaron en su interior, como una melodía suave que luchaba por calmar la tormenta. Sin embargo, la inquietud no podía ser ignorada. Había una misión mayor que lo aguardaba, y las voces de su alma se entrelazaban. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mis esfuerzos no son suficientes? Cuando finalmente llegaron a la plaza, las luces de la ciudad empezaban a encenderse, creando un entorno acogedor. José se despidió de sus amigos, pero la sensación de vacío creció. Caminó hacia su hogar, sintiendo el peso de las expectativas. Los murmullos de la noche lo rodeaban, y las estrellas, titilando en el cielo, parecían recordarle que Dios siempre estaba presente. Incluso en la confusión pasaron los días, y a medida que la rutina se reinstalaba, la memoria del hogar de ancianos seguía viva en él. Sin embargo, la llama del céfir de su fe parpadeaba. Muchas veces se encontraba sentado frente al piano, sus dedos recorriendo las teclas, pero las notas no salían como antes. Sentía que, a pesar de haber tocado los corazones de otros, su interior seguía inquieto. Clara lo notó y un día lo llamó. «José, ¿qué te pasa?» «Te noto distante», le dijo con amabilidad. Él respiró hondo y, después de un momento de titubeo, compartió sus preocupaciones. «Siento que no estoy listo para lo que viene». «¿Y si después de un momento brillante, solo hay oscuridad?» Clara lo miró profundamente. A veces, el camino hacia el propósito puede parecer confuso. Pero debes recordar que cada paso que das, aunque parezca pequeño, está hecho de fe. El Señor se complace en usar esos momentos de duda para enseñarnos más sobre nosotros mismos. Las palabras de Clara resonaron a través de él. Decidió que debía salir de su zona de confort y buscar maneras de seguir compartiendo su don. La siguiente semana, un nuevo encuentro en el hogar de ancianos estaba programado, y sin pensarlo dos veces, empezó a conectar con amigos de la comunidad para que lo acompañaran. Esto no puede terminar aquí, pensó enérgicamente. Cuando llegó el día del siguiente evento, la emoción volvió a llenar su corazón. No solo iba a tocar el piano, sino que varios de sus amigos se unirían para llevar canciones y risas. Senadores de alegría se habían formado en los corazones de todos ellos. En la caravana hacia el hogar de ancianos, sintió que la luz de su fe regresaba, iluminando el camino con esperanza. Una vez dentro, sucedió algo inesperado. Uno de los ancianos, el hombre que había permanecido callado durante la última visita, se acercó y le dijo: «Tienes el poder de despertar corazones. Cada vez que tocas, es como si encendieras una chispa de vida». José sintió que aún en la duda, valía la pena perseverar. Al final de la velada, mientras todos aplaudían y celebraban, una anciana se acercó a él y le dijo: «Tu música ha traído luz a mi vida en un momento muy oscuro». En ese instante, comprendió que su propósito sí estaba en marcha, más allá de sus inseguridades. Comprendió que todos somos instrumentos en las manos de Dios. Mientras el grupo se despidió, José sintió una nueva inquietud. Si ese primer paso hacia el servicio había marcado una diferencia, ¿qué otro paso estaba por delante? La pregunta flotaba en su mente, preparando su corazón para lo desconocido. La respuesta aún no se revelaba, pero una cosa era clara: el camino de la fe le daría sorpresas inimaginables. ¿Qué milagro esperaría en la próxima esquina de su viaje? A medida que los días pasaban, José comenzó a experimentar una inquietud diferente. Aunque se había llenado de entusiasmo tras su última visita al hogar de ancianos, había algo más que seguía latente en su corazón. Mientras su grupo de amigos se organizaba para la próxima actividad, su mente vagaba por caminos inesperados. Las inseguridades no habían desaparecido, pero estaban mezcladas con una curiosidad cada vez más intensa. Un día, mientras acompañaba a Clara en el mercado,
la conversación fluyó a lo largo de los colores y aromas vibrantes que lo rodeaban. José, a veces debemos ver más allá de las paredes que nosotros mismos construimos, le dijo Clara de manera casual, mientras elegía una piña madura. ¿Estás dispuesto a abrirte a lo desconocido? Las palabras de Clara resonaron en su pecho. José había estado tan enfocado en su propio camino que no había considerado cómo el propósito podría expandirse. Al regresar a casa, se sentó frente al piano una vez más. Pero esta vez no buscó las notas que ya conocía. En cambio, se atrevió a improvisar, dejando que su corazón guiara sus dedos. Las melodías brotaron con una frescura que no había sentido antes. Era como si lo divino estuviera fluyendo a través de él esa noche, sintió en su interior que Dios lo estaba llamando aún más. Se preguntó, ¿cuál es el siguiente paso? En su mente, las imágenes del hogar de ancianos, las sonrisas de los ancianos, y las historias compartidas comenzaron a cobrar vida. La idea de organizar un evento de mayor envergadura le cruzó por la cabeza, un festival de música y testimonios en su comunidad. José no perdió tiempo. Se reunió con sus amigos, y con la misma pasión que había sentido antes, compartió su visión. No es solo un evento, es una oportunidad para irradiar luz en la vida de otros, les explicó con fervor. Todos estaban entusiasmados por la idea. Se ofrecieron para ayudar en los preparativos, y la chispa de la comunidad comenzó a encenderse. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, las dudas regresaron en silencio, como nubes que cubren un amanecer brillante. José se encontró, una vez más, cuestionando su capacidad. ¿Y si nadie viene? ¿Y si no les gusta lo que hacemos? Una tarde, mientras se sentaba en su habitación, un versículo que había memorizado años atrás llegó a su mente: todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor. En ese momento, entendió que no se trataba de él, ni del éxito o el reconocimiento. Se trataba de ser un canal de amor y esperanza. Y, entonces, la paz comenzó a reemplazar la inquietud, los días se convirtieron en semanas, y la fecha del evento se acercó rápidamente. La plaza se adornó con luces y colores, como un faro de esperanza en medio de la rutina. José, desde el escenario, sentía la anticipación en el aire. Las risas y los murmullos de la gente comenzaban a llenar el espacio. Mientras el festival comenzaba, observó a personas de todas las edades unirse. Ancianos, jóvenes, familias, todos entrelazando sus historias. Fue en ese momento, mientras tocaba su primera canción, que sintió la presencia de algo más grande que él. Cada nota que emitía era como un susurro del cielo, y comprendió que estaban creando un momento sagrado juntos. A medida que el evento avanzaba, los testimonios de fe comenzaron a brotar. Historias de superación y esperanza resonaban en la plaza, y un espíritu de unidad comenzó a abrazar a todos los asistentes. José, sintiendo el poder del propósito que Dios había encendido en su corazón, se rió y lloró, sintiendo que su propia fe se fortalecía ante sus ojos, pero entre los aplausos y las voces emocionadas, algo inesperado sucedió. Una anciana se me acercó, con lágrimas en los ojos. José, decía con voz temblorosa, he estado orando por un milagro y tú has sido la respuesta. Con esas palabras, la inquietud que había sentido se transformó en asombro y gratitud. Ahora, su corazón latía con una nueva pregunta, un nuevo anhelo: ¿cuáles serían los próximos pasos en este viaje? ¿Qué otras sorpresas tenía Dios preparadas? Esa noche, las estrellas brillaban con una intensidad que reflejaba la alegría en el corazón de José. Había sido un día de revelaciones, un festival de fe, amor y unidad que nunca olvidaría. Mientras los ecos de risas y música resonaban en la plaza, se sintió como un puente entre vidas, entre historias transformadoras. Recordaba los rostros iluminados de aquellos que asistieron, y en su pecho, un fuego ardía, un llamado divino que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, en la calma que siguió a la tormenta de emociones, las dudas comenzaron a surgir de nuevo. ¿Y ahora qué?, pensaba. La verdad era que la visión siempre se extendía más allá de lo que uno puede ver. Sin embargo, recordaba las palabras de Clara: las luchas son parte del proceso. Y así, decidido a no dejar que la ansiedad lo dominara, buscó tiempo a solas, un momento en el que pudiera hablar con Dios. Se arrodilló en el patio trasero de su casa, rodeado por la calma nocturna, y comenzó a orar. Señor, gracias por lo que has hecho. Pero necesito guía. Muéstrame el camino, suplicó, sintiendo cada palabra resonar en su alma. Mientras sus ojos se cerraban, una paz profunda lo invadió.
Fue en ese momento de vulnerabilidad que sintió algo cambiar en su interior, como si un velo se apartara y una claridad lo envolviese. José entendió que su propósito no era solo sobre él, sino sobre cómo podía impactar las vidas a su alrededor. Los días pasaron, y la comunidad comenzó a organizar más eventos. Cada encuentro fue un testimonio de la unidad y la fuerza que tenían juntos. José se dio cuenta de que, a medida que servía a otros, su propia fe se fortalecía. Sentía que cada pequeño acto de amor era como una semilla plantada en el corazón de alguien más. Participaba en actividades de ayuda, visitas a hospitales, y seguía tocando en el hogar de ancianos. La alegría de servir se apoderó de él, pero a medida que su compromiso crecía, también lo hacían los desafíos. Un día, una crisis golpeó al pueblo. Las lluvias torrenciales causaron inundaciones, arrasando con hogares y aterrorizando a los habitantes. La comunidad se encontró en un momento de quiebre. Las caras de sus vecinos estaban marcadas por la angustia, pero José recordaba la fe inquebrantable que siempre había visto en ellos. Era momento de actuar. Movido por un impulso que sentía en su interior, José llamó a sus amigos. «Tenemos que ayudar. Necesitamos organizar una recogida de víveres y ofrecer nuestro apoyo a quienes lo han perdido todo». Los ojos de sus compañeros brillaron con determinación, y en cuestión de horas, se agruparon en la iglesia, llenando cajas con alimentos y artículos esenciales. La solidaridad resonaba como un canto, un poderoso himno en medio de la adversidad. Esa tarde, cuando condujeron hacia las áreas afectadas, José sintió que su corazón latía al ritmo del amor. Cada sonrisa de agradecimiento de aquellos que recibían ayuda era un recordatorio del propósito que había buscado. La fe de aquellos hombres y mujeres que enfrentaban la tempestad con esperanza lo inspiró de manera indescriptible. Aquí estaba, en el centro del sufrimiento de otros, llevando lo que podía, su amor, su tiempo, su voz. La comunidad se unió más que nunca, y el fuego que habían encendido no solo iluminaba los corazones que habían sufrido, sino que avivaba el ardor de la fe en ellos. José se sentó al piano en el refugio improvisado donde se había establecido un centro de ayuda. Las notas comenzaron a fluir, abriendo espacios de sanación en lo profundo de las almas presentes. La música era un bálsamo, un recordatorio de que incluso las tormentas más fuertes no podían apagar la luz del amor divino. Con el paso de las semanas, la comunidad se fue reconstruyendo. José descubrió que su propósito no solo era animar a los demás, sino también ser uno de ellos, un guía, un hermano, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Las almas sanadas se convertían en valientes guerreros de fe, dispuestos a seguir adelante, y todo eso pasaba gracias a la unidad y al amor que laboraban en ellos. Esa angustia que una vez apresó su corazón, ahora se transformó en gratitud. La vida no sería fácil, pero con cada paso, José se dio cuenta de que el camino hacia el propósito sagrado no se trata de un destino, sino del viaje compartido, de las historias entrelazadas y del amor que crece en los corazones de quienes creen. Finalmente, mientras observaba el cielo estrellado, entendió que su misión sería eterna. Cada encuentro, cada sonrisa, cada lágrima, era un ladrillo en la construcción del reino de Dios. Y así, se preparó para lo que viniera. Era un verdadero discípulo de su propósito, y estaba listo para seguir adelante. Y tú, querido lector, has escuchado su historia y has visto cómo la fe y el amor transforman vidas. ¿Qué espera Dios allí afuera para ti? ¿Cuál es el propósito que está dispuesto a revelarte? Cumple tu parte y sumérgete en este viaje sagrado. Ahora es el momento de mostrar apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que ha tocado tu corazón. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y fe. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar esta misión.